Pero qué bueno que Jesucristo enfrentó el sufrimiento mucho antes que este colega en Cristo. Y gracias a que Jesucristo murió por él y por el mundo entero, un día, cuando suene la trompeta y Jesucristo regrese, Él se levantará. Y porque Jesucristo sufrió y murió en el Calvario, Él vivirá por toda la eternidad en el reino de los cielos. Agradezco tanto a Jesús porque murió por mí y murió por todos nosotros. Así que, querido hermano, si en esta hora tú estás experimentando algún sufrimiento en tu vida, y oro por la familia de este pastor, oro por sus congregaciones, oro por todas aquellas personas allegadas a él. Pero te digo algo, si estamos experimentando algún sufrimiento hoy día, es bueno que entendamos algo. Jesucristo sufrió por nosotros primero. Él lo hizo por nosotros. Y todavía nosotros estamos experimentando el pecado producto de que nuestros primeros padres, como tocaba la lección, tomaron una mala decisión. Pero Jesús nunca tomó una mala decisión. Y Él vino y murió en el Calvario sin culpa y sin pecado. Por eso en esta hora hemos titulado el mensaje "Y fue por mí". Vayamos a la palabra de Dios, al libro del profeta Isaías, y quiero leer dos pasajes paralelos, aunque uno se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro se encuentra situado en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios dice en Isaías 53, del versículo 5 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Jesús, sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6, importante. Todos, que dije todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si usted no dice aleluya en esta parte del mensaje o en esta parte de la lectura bíblica, no sé cuándo usted lo va a decir. Gloria a Dios, porque Jehová cargó el pecado nuestro sobre Jesús. Alabado sea su nombre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alabado sea Dios. Les dije que le quería leer un segundo pasaje paralelo que tiene que ver con estos versículos. Vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y vamos a encontrar que en este pasaje también se hace alusión a este texto que toca el profeta Isaías. Y dice de la siguiente forma, versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje y leía el libro del profeta Isaías, verso 29. Importante, hermano. Y el Espíritu le dijo ¿a quién? A Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿y cómo podré entender si nadie me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro. Ahora note versículo 32, y es lo que quiero resaltar en este texto que estamos leyendo.
verso 32. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante de él fue delante de sus trasquiladores, y no abrió, ¿qué cosa? Su boca. Querido hermano, ¿qué quiero que entiendas en esta hora? Estos dos pasajes son paralelos. ¿Por qué? Porque ambos están hablando de un incidente, aunque sucedió en tiempos separados. Todos coinciden en un punto, en que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y lo hizo por amor, lo hizo sin protestar, no lo hizo con mala gana. No fue que Jesucristo dijo, bueno, ya tengo que ir a morir por esa gente que ha fallado y ha pecado. No, Jesucristo vino tranquilo, sereno, relajado, y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo hizo por amor. Y usted por amor lo va a hacer callado, tranquilo, sereno. Y yo me atrevería a decir que a pesar de que Jesucristo sufrió, lo hizo feliz, porque Él ama mucho al ser humano. Y es importante en esta estación del año que tú entiendas que Jesucristo te ama, y te ama mucho. No hay nadie en esta tierra que te ame más que Jesús. No hay nadie en esta tierra que pueda amarte como Jesús te amó o como Jesús te ama. Jesucristo decidió venir desde el cielo, dejar su trono para morir en una cruz y recibir la peor muerte que puede recibir un ser humano a lo largo de la historia. Hoy vemos que existe la inyección letal en algunos estados. Vemos que han habido muchos métodos de tortura, pero ningún método como el método de la cruz. El método de la cruz es el método más sanguinario a través de los siglos. Usted era colgado en aquel madero. Habían personas profesionales en saber dónde engancharlo para que usted no se zafara del madero. Y es bien doloroso, hermano. Bien doloroso lo que pasó Jesús. Yo no sé si tú te has puesto a pensar por un momento todo lo que tuvo que sufrir Jesús. Y hoy muchas personas dicen, bueno, la salvación, aceptarla, será verdad, será mentira. Pero cuando tú reflexionas por un minuto todo lo que le costó a Jesús para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna, no nos queda más remedio que decir, Señor, aquí está mi corazón, tómame tal y como soy. Pero en esta hora, en el tiempo que nos va restando, yo quiero hablar por lo menos de 3 aspectos fundamentales con respecto al sufrimiento de Jesús. Y lo primero que quiero hablar con respecto al sufrimiento de Jesús es que su sufrimiento no fue en vano. Pastor, ¿qué quiere decir usted que el sufrimiento de Jesús no fue en vano? ¿Sabe por qué el sufrimiento de Jesús no fue en vano? Porque aunque estas palabras las dijo el profeta Isaías, pasó muchísimo tiempo hasta que un funcionario de la reina de Etiopía leyera estas palabras. Y al leerlas, el Espíritu Santo comenzó a penetrar en su corazón. Y al penetrar en su corazón, él dijo, ¿de quién está hablando? ¿Del profeta o de alguien más? Y allí se le explicó, y aquel hombre cayó rendido ante el poder de aquella muerte que había tenido Jesús. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque la muerte, el sacrificio de Jesús no fue en vano. Alabado sea Dios. Hoy yo estoy aquí predicándoles el evangelio gracias a que el sufrimiento que Jesús pasó en la cruz del Calvario no fue en vano. Yo soy una muestra de que su sacrificio no fue en vano. Tú que estás conectado, que has aceptado a Jesús, tienes que entender que al tú estar en el evangelio, su sacrificio no fue en vano. ¿Será que habrá alguien en esta hora que está conectado a la transmisión que no conoce de Dios y entró, alguien lo invitó y le dijo, mira, va a haber una programación especial
y entró y está conectado en esta hora, quiero decirte, hermano, el sacrificio de Jesús no fue en vano. Y si tú en esta hora decides aceptar a Jesús en tu vida, vas a confirmar una vez más que no fue en vano. Me dio alegría estar conectado en las redes sociales y ver que una muchacha que usualmente se conecta con nosotros está pidiendo estudios bíblicos. Eso confirma que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Y mira, hermano, está el acceso de todo el mundo, porque cada vez que una persona dice, bueno, yo quiero saber de Dios, yo quiero buscar de Jesús, es una muestra de que su sacrificio no fue en vano. Y miren, automáticamente que Jesús muere, aproximadamente 500 personas le seguían. Muy poquiticas personas cuando Él asciende al cielo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino y le hizo recordar a las personas el sacrificio que había hecho Jesús, muchas personas comenzaron a convertirse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, ¿no me crees? Mira al carcelero de Filipo. Tenía a Pablo y a Silas presos. Y allí Pablo y Silas estaban cantando, orando, alabando el nombre de Dios. Y queridos hermanos, allí las cárceles, ¿qué sucedió? Se abrieron. Y entonces allí él les dice, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué fue lo que le dijeron? Cree en el Señor, ¿qué cosa? Jesucristo, y serás salvo. ¿Quiénes? Tú y quiénes más. Y tu casa. En otras palabras, el sacrificio de Jesús nunca será en vano. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y sabes por qué no será en vano? Porque mientras corazones se sigan convirtiendo, mientras personas sigan buscando de Dios, mientras personas sigan siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo, será una muestra fehaciente, será una muestra irrefutable de que el poder de Jesús sigue transformando vidas y corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Pero quizás tú puedes decir, pastor, sí, está muy bonito eso. El sacrificio de Jesús no es en vano. Mientras una persona que estaba caminando en una dirección cambia de sentido y vuelve a caminar en una vida de dignidad, de principios bíblicos. Sí, no fue en vano por eso. Pero también el sacrificio de Jesús no fue en vano, porque aunque tú una vez aceptaste a Dios, te bautizaste y estás en la iglesia y fallaste, gracias al sacrificio de Jesús, si te arrepientes, tú puedes comenzar a vivir en novedad de vida nuevamente para la gloria de Dios. Pastor, explícame eso. Te lo voy a explicar en esta hora y es importante que me entiendas. No importa cuán pecador tú seas. No importa si esta semana, antes de comenzar y entrar a esta transmisión, tú fallaste. No importa lo malo que hayas hecho. Si tú en esta hora le dices a Jesús algo sencillo, hermano, sencillito, te lo voy a decir. Solo tienes que allí donde tú estás decir, Jesús, pon tu mano sobre mí. No digas más nada. No, pastor, porque me han enseñado que para que el Espíritu Santo obre en mí, yo tengo que arrepentirme, darme golpes en el pecho y tengo que hacer 10,000 cosas y subir la escalera y azotarme. No, mentira, engaño satánico. Lo único que tienes que hacer es, Jesús, pon tu mano sobre mí. Y querido joven que me estás escuchando, no importa en qué vicio tú estés metido, solo pídele a Jesús que ponga su mano sobre ti. Pero pídeselo de corazón. Y cuando Jesucristo ponga su mano sobre ti, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Y entonces tú serás un testimonio vivo de que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano. Yo no sé si estoy hablando para algún matrimonio que está pasando por alguna crisis. Deja ya de buscar soluciones humanas. Sí, hazlo si tú quieres, pero hasta que tú no le digas a Jesús, Jesús, pon tu mano sobre mi matrimonio,
tu problema no se va a solucionar. Porque, querido hermano, siempre que un matrimonio es restaurado, que una vida es perdonada, es porque esa persona le ha dicho a Dios: toma el control de mi vida, te entrego mi corazón, pon tu mano sobre mí. Aquel funcionario lo único que le pidió a Felipe fue: levanta tu mano y permite que al ser bautizado el Espíritu Santo venga sobre mí. Y nota que en la Biblia, por lo general, cada vez que los discípulos llegaban a ciertos lugares, levantaban las manos y le decían: que el Espíritu Santo esté sobre ustedes. Hoy es eso lo que necesitamos para que su sacrificio no haya sido en vano. Su sacrificio no fue en vano. Si en esta transmisión tú estás conectado y estás en lo profundo del hoyo del pecado, hoy haz una simple oración como esta: Señor, pon tu mano sobre mí. Y una vez que esto suceda, tú vas a notar que si haces esta oración de sincero corazón, algo dentro de ti va a cambiar. Y vas a comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, querido hermano, lo segundo que quiero decirte es que el sufrimiento de Jesús no solamente fue en vano. Lo segundo que quiero tocar contigo es que el sufrimiento de Jesús nos fortalece. Es decir, una vez que tú decides que Él ponga su mano sobre ti, ya su sufrimiento no fue en vano. Ese sufrimiento que Él vivió, tú también vas a experimentar en esta tierra de ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento, cuando su Espíritu Santo está sobre ti, cuando tú has pedido que su mano esté sobre ti, ese sufrimiento nos va a fortalecer. Pastor, no entiendo cómo ese sufrimiento me va a fortalecer. Mire, hermano, encontramos la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo una conversión tremenda en el camino a Damasco. Y él, después de ser convertido, fue a casa de Ananías, cayeron como las escamas de sus ojos, y entonces Ananías oró, su mano estuvo sobre Pablo, el apóstol Pablo. Pero Pablo no fue que tuvo una vida color de rosa. Una vez que la mano de Dios esté sobre ti, es mentira que tú vas a vivir una vida en esta tierra color de rosa. Eso es mentira. Pero ese sufrimiento nos va a fortalecer. ¿Y a qué punto Pablo era fortalecido? Que note esto. Cuando uno tiene la mano de Dios sobre él, sobre su vida, el sufrimiento va a venir. Ese mismo sufrimiento que pasó Jesús lo fortaleció. Y el sufrimiento, cuando venga sobre tu vida, también te va a fortalecer, como sobre la vida de Pablo. Y Pablo, dice la tradición y algunos historiadores, que Pablo, estando en prisión, tenían que cambiarle al guardia que lo vigilaba cada 8 horas. Ahora, pastor, ¿Pablo estaba sufriendo? Sí. Isaías, el que escribe el pasaje, sufrió, sí, fue aserrado. Pero ellos, aún siendo aserrados, aún Pablo sufriendo, como ellos habían aceptado el sacrificio de Jesús, que no fue en vano, habían dicho: Jesús, pon tu mano sobre nosotros. Entonces el sufrimiento que venía por seguir a Jesús los fortalecía. ¿A qué punto fortalecía a Pablo? Que Pablo, estando preso en condiciones inhumanas, encarcelado, con las manos amarradas, los pies amarrados, como un peligroso criminal, parecía un criminal de los más peligrosos, al punto que tenían que cambiarle al guardia cada 8 horas. Yo no sé, a ti el diablo nada más te pellizca un dedo y comienzas a lloriquear. Ay, que lo que el diablo me hizo, lo que estoy sufriendo, no tengo. Y usted sufriendo allí. Sin embargo, Pablo, preso, tenían que cambiarle al guardia cada 8 horas. ¿Sabes por qué? Porque lo convencía. Y entonces llegaron a la conclusión de: a este hombre hay que cambiarle al guardia. Porque si no, no vamos a tener guardias crueles aquí, porque todo el mundo se va a convertir ¿en qué cosa? En cristiano. Ahora pregunto, ¿cómo reaccionas tú cuando sufres y sufres una
una mínima parte de lo que sufrió Jesús y Pablo. Sigues predicando al punto que la gente que te pasa por al lado dice: oye, estás en la olla, estás en lo último. Sin embargo, esa energía que tú tienes, ¿de dónde viene? Viene porque el sacrificio de Jesús no fue en vano. Y como su mano está sobre mí, aunque venga ese sufrimiento me fortalece. ¿Saben por qué Pablo actuaba así? Porque Pablo estaba convencido que el diablo es un mentiroso. A ti te va a fortalecer el sufrimiento cuando tú te des cuenta que el diablo es un mentiroso. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Te lo digo sencillo. El diablo, la primera mentira que nos hace creer es que el sufrimiento lo manda Dios. Y usted enseguida comienza a disgustarse con Dios. Pero el diablo es un mentiroso y un mentiroso malo. A Jesús le dijo a través de Pedro: evítate todo eso, Señor, no vayas al Calvario, no sufras. Pero Jesucristo sabía que el sufrimiento era bueno. Aunque el diablo estaba enviando el sufrimiento a través de esos guardias que lo azotaron, que lo crucificaron, Jesús sabía que el sufrimiento lo iba a fortalecer y los resultados iban a ser tan grandes que usted y yo íbamos a estar hoy alabando su nombre por toda la eternidad. Quiero decirte, hermano, el diablo es un mentiroso y es un mentiroso compulsivo. Cuando le dijo allí a través de Jezabel Elías: te voy a quitar la vida, ¿quién le dijo al diablo que él puede quitar vida? Y el diablo te mete tantas ideas en tu cabeza por las cuales quizás ahora estás sufriendo, pero dile al diablo: diablo, tú eres un mentiroso. Porque el sufrimiento no será eterno. El sufrimiento tiene su fin cuando estemos con Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender claramente, hermanos, que el diablo le quería hacer creer a Jesús que su sufrimiento era en vano. Hoy el diablo no ha cambiado. El diablo te quiere hacer pensar a ti que lo que tú estás sufriendo por seguir a Jesús es en vano. Te lo quiere hacer creer. Y tú estás conectado aquí y dirás: ¿valdrá la pena tanto sacrificio por Jesús? Te digo: sí, sí, sí y 100 veces sí. El diablo es mentiroso. Lo cual me lleva a mi tercer punto. Debemos tener fe que si sufrimos aquí, reinaremos allí. Es decir, el sufrimiento de Jesús no fue en vano. Y automáticamente que yo le digo: Jesús, pon tu mano sobre mí, ese sufrimiento que Él pasó no es en vano, porque yo era pecador o me aparté y por su gracia sigo en el camino hacia el cielo. En segundo lugar, cuando su mano está sobre mí, cada sufrimiento que venga a mi vida me va a fortalecer, como fortalecía la vida de Pablo, como fortalecía a Felipe, como fortaleció Isaías. Y lo tercero es que tengo que entender claramente que si yo sufro aquí, voy a reinar allí. ¿No me crees? Mira la vida de Elías. Pastor, no, Elías, profeta, levantaba las manos y caía fuego del cielo. Sí, esa es la parte linda. Pero ¿sabes todo lo que tuvo que sufrir ese profeta en esta tierra? Pero ese profeta entendía que si él sufría aquí, reinaría ¿dónde? En el cielo. Y hoy por hoy, yo estoy predicando este mensaje. Y Elías se encuentra ¿dónde? En el cielo. Sufrió aquí, pero está disfrutando allí en la presencia del Padre, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y qué decir de Moisés? Pastor, Moisés nació en un palacio. Sí, nació en un palacio, pero vivió 40 años en el desierto. El pueblo de Dios le amargó la vida. Sin embargo, sufrió aquí,
pero está ahora mismo en el cielo, porque aunque llegó a morir, Jesucristo lo levantó, lo resucitó, y Moisés vive hoy en el reino de los cielos. Isaías, el cual es conocido como el profeta mesiánico, hoy por hoy murió en su tiempo. Está en la tumba, no está en el cielo, pero aquel día cuando la trompeta gloriosa suene, Él va a poder decir lo mismo que decimos nosotros acá en esta hora. Sufrí en esta tierra por el evangelio, por predicar de Jesús, por hablar de un Salvador que vive, que permanece para siempre. Pero cuando la trompeta suene, el profeta Isaías se levantará para vivir feliz por toda la eternidad. Y aquí ponle tu nombre: Milcos, José, Andrés, Ernesto. Tenemos la fe de que si sufrimos aquí, Señor, un día reinaremos en el reino de los cielos por toda la eternidad. Y tú me puedes decir: Pastor Milcos, ¿es justo que suframos aquí? ¿Es obligatorio que suframos aquí para reinar allí? ¿Será que Dios es bueno al permitir ese sufrimiento en mi vida? ¿Será justo? Yo no tengo todas las respuestas. Yo, al igual que tú, tengo muchas preguntas. Pero según veo en la Biblia, y esto es lo más importante que te voy a decir de todo lo que te he dicho en este mensaje: en este mundo no hay justicia. Nacemos muchas veces en sufrimiento, porque el niño nace, lo sacan del vientre y comienza a llorar. De ahí a pasar hambre, frío, sufrimiento. Aquí en Estados Unidos quizás un poquitico mejor, en otros países peor, o depende de la situación que tú vivas, pero en este mundo sufrimos. Y sufrimos mucho. Cuando crecemos nos traicionan muchas veces y usted sufre. Y usted dirá: ¿será justo? Pero cuando vamos a la Biblia vemos muchas historias de injusticias. Y una de las que más aprieta mi corazón es la experiencia de David con su hijo pequeño, el cual él concibió en pecado. Y Dios le dijo: tu hijo pequeño va a morir. Mi pregunta es: ¿esto era justo? Sería un niño que nunca iría a la escuela, un niño que nunca disfrutaría de un helado, un niño que nunca tendría amiguitos, un niño que nunca podría manejar su carro, un niño que nunca podría disfrutar de la vida, un niño que nunca podría disfrutar de las cosas que este mundo ofrece, un niño que nunca podría llegar a casarse, a tener hijos, a vivir, a tener la oportunidad de entregar su vida a Dios. ¿Era justo esto? No era justo. Humanamente no es justo, hermano. Pero yo quiero hablarte de otro niño que no se encuentra en el Antiguo Testamento, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y ese niño se llama Jesús, el cual vivía en el cielo y descendió del cielo de vivir en la gloria a este mundo. Y desde que nació comenzó su sufrimiento, porque el rey del momento le quería quitar la vida, porque pensaba que le iba a quitar su trono. Y a la mamá de Jesús en su embarazo le tocó correr. Y ustedes saben que si en un embarazo la madre se estresa, el niño también. Y Jesús desde el vientre de su madre comenzó a sufrir. Asimismo, como no era justo que el hijo de David muriera, tampoco era justo que el Hijo de Dios viniera a este mundo, sufriera, al punto que ese niño muriera en la cruz del Calvario. No era justo, pero gracias al sufrimiento y sacrificio de Jesús, hoy nosotros solamente tenemos que decir:
Padre, pon tu mano sobre mí. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Y al momento tus pecados son perdonados. Tu vida es restaurada. Tu vida oscura es emblanquecida. Y automáticamente eres un candidato para el reino de los cielos. Yo te pregunto, ¿eso es justo? ¿Hay justicia en eso? No. Tampoco hay justicia en esto. Entonces, deja de estarte preguntando en este mundo: Señor, ¿será justo que yo sufra? ¿Será justo que yo pase por esto? ¿Será justo que yo pierda mi empleo? ¿Será justo que yo pierda mi salud? ¿Será justo? ¿Será justo? Quita tu vista de eso y concéntrate en el sacrificio de Jesús. Que tampoco era justo que Jesús sufriera todo lo que sufrió. Y gracias a que Él sufrió, hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y tenemos la esperanza gloriosa de que si sufrimos aquí, reinaremos allí en el reino de los cielos. ¿Quién es la primera persona que quiere decirle a Dios en el chat de nuestra iglesia, en Facebook y en YouTube? Señor, acepto tu sacrificio. Dile solamente esto a Dios. Dile a Dios: Señor, acepto tu sacrificio. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y olvídate de todo lo demás. Olvídate de si este mundo es justo o no. Olvídate de eso. Al tú hacer esto gratis, solo por la fe en Él, tienes un pasaporte abierto hacia el reino de los cielos sin pagar nada, porque todo el sacrificio lo pagó Jesús. Sí, Él lo hizo, y lo hizo por ti y por mí. Y fue por mí que Él vino, murió, fue crucificado, lo azotaron, estuvo en la tumba, pero se levantó. Y como Él se levantó, tú y yo también hoy nos podemos levantar. Solamente dile a Jesús: olvídate si es justo o no. No lo razones mucho, porque si lo razonas, dice: no es justo que Él muera por mí. No, humanamente no es justo, pero el cielo lo determinó así. Dile solamente a Dios: Señor, te acepto en mi vida. Y esto será suficiente para tú alcanzar a la salvación en su nombre. Oramos. Querido Dios, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu salvación. Gracias porque fue por mí que decidiste pasar todo lo que pasaste. Al entregarte mi vida, hoy demuestro que tu sacrificio no fue en vano. Hoy, Señor, te pido que pongas tu mano sobre mí, para que cuando venga el sufrimiento en vez de eliminar mi fe en ti, pueda hacer que mi fe en ti aumente. Acuérdame a recordar en esos momentos de sufrimiento que el diablo es un mentiroso empedernido, compulsivo, y todo lo que el diablo ha declarado que va a suceder sobre nuestras vidas, hoy yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y prefiero creerle a un Dios que dice que si sufro aquí, reinaré en el reino de los cielos. Padre, bendícenos en esta hora y regrésanos en esta tarde acá para disfrutar de la cena del Señor. Guárdanos en tu paz y en tu amor, y fortalece a la familia de este pastor que ha perdido la vida. Permite que su familia y todos nos mantengamos fieles para poderle ver un día por toda la eternidad en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.